Bueno, seguimos, ¿verdad? Con la siguiente parte de mi testimonio. Estaba viendo ahorita por dónde me había quedado y pues estábamos en lo último que pasó con la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Quiero decir que hubo unas partes que no hablé de esto. Cuando a mí me dieron la noticia, ¿verdad? Porque como Mauricio a mí no me quiso decir por teléfono, entonces yo le hablé en ese mismo momento a mi mami y le dije, mami, le digo, si algo está pasando conmigo, yo no quiero que me vayan a mentir, yo no quiero que me vayan a decir mentiras, yo quiero saber la verdad, yo quiero saber la verdad. Y entonces ella desde un principio me dijo, sí, me dice, bueno, no te preocupes que te vamos a decir la verdad. Entonces yo por ese lado ya estaba confiada de que no iban a venir con una guayaba, como dice el pastor. Entonces, otra cosa que al principio, ¿verdad? De cuando yo dije que me iban a hacer un mamograma y un ultrasonido, solamente me hicieron el ultrasonido. Nunca me hicieron mamograma antes de empezar los tratamientos por la razón de que yo nunca había sido expuesta a una máquina de esas, pues por la radiación y eso. Entonces ellos me preguntaban, ¿has tenido mamografía? No. Entonces hablaban entre ellos y decían, no, entonces no la vamos a poner ahorita a una mamografía. Por la edad, que está muy joven y que todo eso va. Pero ya después de haber, bueno, antes de ir a, sí, después de que yo tuve la cirugía, sí fui por un, no, perdón. Antes de la cirugía fui a hacerme un mamograma porque tenían que ponerme un mag, se le dicen a eso. Es como una cosita de metal chiquita que se lo introducen a uno para, para dejar ese metal ahí y que a la hora de hacer la cirugía el cirujano supiera dónde cortar, dónde remover, pues, y ir directamente a ese punto. Entonces por eso hicieron eso. Allí me hicieron la mamografía porque ellos estaban viendo a través de la máquina en qué lugar debían poner ese pedacito de metal. Estaban viendo. Entonces esa vez me hicieron mamografía. Creo que me han hecho 2 mamografías. Ahora, yo no sabía que hay una alternativa a la mamografía y es la termografía. Yo estoy supuesta a recibir una mamografía, si no estoy equivocada, en aproximadamente 6 meses. Yo le voy a preguntar a la doctora si es posible que yo pueda obtener una termografía en vez de una mamografía por la radiación que uno recibe. Se supone que la mamografía es uno de los causantes de esta enfermedad. Entonces, para detectar una enfermedad así, se tiene que usar eso, mamografías, pero también la mamografía te provoca eso. Pero tampoco a mí no me habían dado esa opción, sino que yo me puse a investigar. Investigué que la termografía no te hace nada, sino que te ven a través de, no sé, se dice que es como que se mira donde está frío, las áreas que están calientes se miran rojas, las áreas que están medio calientes se miran amarillas y se ve pues, yo estaba viendo unas fotos donde las axilas se miran rojo porque pues aquí es donde se mantiene caliente. El área de aquí de los pechos se miraba azul porque se mantiene frío, pero había una imagen donde en los pechos una parte se miraba frío, o sea, azul, y otra parte se miraba rojo, rojo. Entonces esa persona decía que allí había algo sospechoso, que por medio de la termografía, sin ninguna mamografía, se podía detectar. Entonces, pregunten ustedes
sobre eso a sus doctores, porque yo lo voy a hacer también. Si hay una alternativa a la mamografía, que es la termografía, yo lo voy a hacer. Porque ahora ya sé que eso es un causante de esa enfermedad y que hay otra cosa mejor que uno no va a obtener radiación, ¿verdad? Entonces, bueno, el mamograma me lo hicieron hasta después. El doctor, aquí tengo apuntado que el doctor cuando me hizo el ultrasonido, que fui a este lugar donde les digo que es un lugar especial solamente para el área de pecho, es un edificio especial, diferente a donde estaba yendo para los tratamientos, lo que mostré en un video, es completamente en otro lugar. Él revisó, ¿verdad?, los dos pechos y él dijo que sí había que sí había una masa en pero la sustancia arenosa que me decía la otra doctora, donde fui aquí a la clínica cerca, él la descartó, usted no tiene nada ahí. Entonces, bueno, salimos con esa buena noticia, ¿verdad? Porque de allá había salido con 2 cosas y ya cuando fuimos ahí, pues ya él solo afirmó de que sí, que tenía una bolita ahí, una masa. Él siempre dijo una masa. Entonces, bueno, después, ¿verdad?, de que esta gente me chequeó, me revisó todo, me hicieron exámenes de sangre, genética, y ahí puse, ¿verdad?, todo lo que me hicieron. Tal vez algunas cosas olvidé ponerlas porque es que fue. Y era tanto examen que yo tenía que tener, que era casi diario. Habían semanas que yo tenía los 5 días citas para ir al hospital. Y ya Mauricio tuvo que completamente dejar de trabajar porque tenía que atender conmigo las citas. Entonces íbamos diario a citas porque entre más rápido pues me chequeaban y terminaban ellos los estudios, pues entonces empezaba luego los tratamientos. Entonces, bueno, después de que esta gente me revisó, ya estaba lista para empezar el primer tratamiento. Yo cuando empezaba a hacerme los exámenes, ¿verdad?, antes de que me empezaran a hacer el tratamiento, yo salía de esos lugares. Pero es que voy a traer una cosa de esas mejor para enseñarles. Espérenme. Bueno, fui a traer esto. Yo les voy a enseñar. Yo, cada vez que iba a citas, me entregaban sobres, me entregaban folders, me entregaban libros y muchas cosas, ¿verdad? Porque hay fundaciones de eso también. Hay gente cristiana, obviamente, que habla inglés, que está haciendo el trabajo. A mí me dieron una bolsita que ya la tengo, ahí la voy a traer más ratito, donde ahí traía un sobre y decía, envía tu oración porque queremos que de qué manera quería que orara por mí, pues, o sea, cuál era el enfoque que yo quería que se hiciera una oración por mí. Y yo digo, qué bonito, va, porque pues eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, pues. Una persona que está pasando por una cosa de esa tiene un pie más de allá que de acá. Entonces, bueno, cuando yo iba para ahí, para esos lugares, y me entregaban estas cosas en las manos, y es que yo no quería ni leer esto. Y yo cuando miraba y decía Cancer Center, y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo con estas cosas? Señor, ¿qué hago con estas cosas en mis manos? Porque uno jamás se espera una cosa de esa. Y a uno le parece que por la edad uno no va a pasar por una cosa de esa. Peor todavía, que yo le contaba a un tío que yo en ese tiempo hacía ejercicio, me estaba cuidando para comer, a mi manera me estaba cuidando para comer, ¿va?
porque lo que hacía era que, pues sí, comía pocas cantidades, no cenaba para poder bajar rápido de peso, sino que me hacía algún licuado o algo, pero no era que sabía mucho, así como he investigado ahora. Y habían cosas que comía que no, pues que no estaban bien, como por ejemplo la tortilla, nunca la dejé la tortilla, solamente que no cenaba. Entonces, eh, no tenía sentido para mí aquello. No tenía sentido porque yo, Dios mío, yo estoy haciendo ejercicio, yo estoy según que comiendo bien, eh, pues no tomo soda. Yo hace muchos años tomé la decisión de no tomar fresco de botella, ni jugos azucarados, nada de eso. Y yo decía, Señor, ¿y esto cómo es? Y entonces la doctora a mí me dijo, mire, puede ser por genética, puede ser, porque yo empecé a buscar también. Salía que por fumar, tabaco y fumar, y por, pues tomar alcohol, cerveza y todo eso. Y yo decía, Señor, y entonces aquí no tiene nada o sea, yo no hago nada de lo que de lo que dice aquí. Y la doctora me dijo, a veces puede pasar solo porque sí Y ahí yo me quedé, pasar solo porque sí. Pero le dice, ok, pero yo me quedé con aquella cosa en la mente porque todo, para todo hay un porqué. Pero no te dicen. Tiene mucho que ver la alimentación tuya, qué es lo que comes. A veces nos metemos un montón de tonteras y entonces de tanto y de tanto y de tanto y de tanto, pues el cuerpo va a empezar pues a rendirse y peor todavía que yo me acuerdo que cuando estaba embarazada ya me habían dicho a mí que yo tenía la vitamina D un poquito abajo de lo normal. Entonces mi sistema inmune no estaba a nivel que era, o la vitamina D no estaba al nivel que era. Y según yo me estaba alimentando bien, comiéndome un montón de tortillas, arroz, papa, yuca, lo que sea, ¿verdad? Todo eso. Entonces, el cuerpo. Pero también entiendo que Dios permitió estas cosas porque Dios trabajó conmigo. Entonces, bueno, vamos, ¿verdad? Comenzamos el tratamiento. Cuando yo entré por esa sala, que fue el edificio 3 que yo les enseñé en un video, en el piso número 5, ahí es donde se hace todo eso, donde hace todo ese tipo de tratamiento. Pues yo pensé que iban a ser unas cuantas, 2, 3 personas, o quizás yo pensaba que solo yo. Cuando yo subo, pues lo primero que te hacen es que te sacan sangre, te ven como pues tantos niveles, la presión y todo eso. Cuando yo entré por allí, al piso 5, y ya me pusieron mi bandita, y ya estaba lista para que me llamaran a la otra sala que era donde me iban a meter el tratamiento. Pues ya dijeron mi nombre, Rosy Álvarez. Y ya me levanto yo como Mauricio y empiezo a caminar hacia donde estaba la señora. Y se abrieron unas puertas así, así automáticas. Hola, buenos días. Pues ahí tratan de levantarle el ánimo a uno. Y como está, venga, siéntese, ya te llevan un cuartito ahí, así te preguntan si tienes dolor de algo, que cómo te sientes. Y empiezan a tomarte la presión, la temperatura, y aquí una cosa en la boca. Y pues ya si todo eso está bien, pues entonces pasas para a la siguiente sala. Y pues ya había una silla asignada para cada persona. Eran varias enfermeras. Cada enfermera tenía un grupo asignado de personas, ¿verdad? Ya cuando las enfermeras estaban ahí ya sabían qué personas ellas tenían que atender. Y pues ya cuando esta señora me llama, me toma los signos vitales y todo eso, me dice, va a entrar a esta área,
la enfermera tal la va a atender y en estas sillas son donde usted tiene que estar, escoja una. A veces había para escoger, a veces no. Cuando yo entré a aquella sala, es que eso era así de gente, así de gente. Y yo dije, Dios mío, y este montón de gente. Toda esa gente estaba recibiendo tratamiento. Y yo pensaba, va, que solo yo era. Pues sí, uno entiende también que hay una que otra persona, pero yo nunca me imaginé que yo iba a ver esa cantidad de personas ahí en esa sala. Y eso estaba lleno. Y había veces que las sillas se llenaban. Porque te ponen aquí en este cuadro, digamos, ¿verdad? Aquí en una esquina estaba una silla y te podías recostar en la silla y ahí estaba el coso para que te pusieran eso. Y allá de la otra esquina estaba otra persona en otra silla así reclinable y así. Y había un montón de sillas así. Eso estaba lleno. Yo me sorprendí al ver aquella sala llena, pues. Y la mayoría eran personas mayores de edad. Y por lo general eran americanos de piel blanca. No había mucho afroamericano ahí, hispanos. En ese tiempo que yo empecé, yo era la única hispana. De edad, yo era la más jovencita que estaba ahí, la más jovencita. Y pues bueno, fue el primer día, recuerdo andaba una camisa negra, manga larga. Ese día que fui estaba lloviendo. No se me olvidan que los primeros 3 tratamientos, el clima era llovedera. Y así como estaba el clima, ahí me sentía yo pues fatal. Y pues bueno, esa primera foto, ese primer tratamiento, salió en el video que subimos de la canción, de los coritos, donde salgo con una camisa negra que apenas se puede ver, ¿verdad? En la manguerita esa. Ese fue el primer tratamiento. La aguja roja que miran allí, en ese mismo video, es el mentado diablo rojo que le dicen ellos. Yo le pregunté a ellos, ¿cómo se llama esto? Se llama Red Devil, me dijo. Le digo, ¿qué? Me dice, sí, me dice, pero es que ellos le ponen estos nombres así extraños. Dice, la señora esta era cristiana. Y, bueno, es cristiana porque supongo que trabaja ahí todavía. Esa era uno de los tratamientos que me ponían ese era el tratamiento, la aguja roja. Y me ponían después una cosa que la tapaban como con una capita, una bolsa café. Y yo pregunté por qué toda estaba tapada. Pues yo preguntaba de todo. Y decían que era por los rayos del sol para que no pegara directamente en el medicamento, sino que eso la cubría, la protegía y no sé qué le hacía el sol, ¿verdad? Entonces era todo eso. Ya luego tenían que ponerme fluido, ¿verdad? Bueno, antes me ponían fluido, o sea, antes de recibirla me ponían fluido y al siguiente día yo regresaba por fluidos y después por una inyección. Ajá, la inyección se llama Lupron. Por ahí tengo una foto, la voy a poner ahí. Esa inyección, porque ya ustedes saben, o si ustedes no saben, cuando te ponen un tratamiento de eso, tus células te las mata todas. No te va a matar solo las malas, te las mata las buenas también. Entonces se va parejo todo. Entonces lo que hace esta inyección es que hace que empiece a generar las células buenas para que tu cuerpo empiece otra vez a volver, ¿verdad? Porque pues queda uno todo así como moribundo porque pues no tienes fuerza. Todo te mató todo por dentro eso. Entonces, bueno, estos tratamientos el doctor antes de ponerme a esos tratamientos me dijo, mire, esto es basado a su peso, a su altura,
así es la cantidad que se le va a poner, porque si es mucho, pues ¿verdad? Me mandan para el otro lado, y si es poco, pues no va a poder trabajar como debe. Entonces lo hacen de acuerdo al peso, de acuerdo a la estatura, y pues por ahí se fueron, ¿verdad? Yo en el tiempo estaba un poco, pues acababa de tener la niña, tenía nada más meses. Eh, Todavía estaba recuperándome del peso que había ganado con la niña. Y pues sí, me pusieron de ese mentado diablo rojo, me pusieron 4. Cuando yo, cuando yo recibí esa primera cosa, yo le contaba a unos tíos, yo le contaba a la iglesia también que cuando yo recibí ese primer tratamiento, yo sentí es que horrible, mano. Bueno, aquí era donde estaba el port. Y uno puede ver cómo el líquido rojo ya viene subiendo cuando ya va a entrar aquí. Cuando eso empezó a entrar, inmediatamente, es que inmediatamente, no que fue unos minutos, inmediatamente yo sentí el oído que me hizo ¡pum! Me quedó aquel chillido adentro, ¿va? Y de repente sentí los oídos como tapados. Y sentí como que si estaba, como que si tenía tapones pues en el oído así. Como si tenía mis dedos aquí así. Yo escuché la diferencia y cuando eso entró y mis oídos, que mis oídos como que se bajaron. Y ya inmediatamente la vista caída. Ya me empecé como a recostar mejor porque ya no podía como sostenerme así sentada de la manera correcta. Entonces ya estiré esa silla y ya me acosté y te ofrecían cobijas, que si querías agua, que si querías galletas, que si querías jugos y todo eso te ofrecían ahí. Y pues bueno, todo el tiempo era eso, ¿verdad? Cada vez que yo salía de esa del mentado diablo rojo, yo iba, perdón, como moribunda en el carro, pues. Ya yo salía así del hospital y ya cuando me montaba el carro, así, ya me bajaba del carro, llegaba a la casa donde mi mami, porque ya estábamos, a tirarme a la cama. Que nada, a tirarme a la cama.